Gracias por continuar con nosotros en Ciudad TV 21.2, el canal de televisión del Congreso de la Ciudad de México. Hace unos momentos veíamos este encuentro entre el Consejo Interamericano de Defensorías Públicas y los integrantes del Congreso de la Ciudad de México para compartir experiencias, visiones sobre lo que significa y hacia dónde debe de ir la Defensoría Pública en la capital del país. Agradezco que esté con nosotros y que nos acompañe el maestro Netzaí Sandoval. Él es titular del Instituto Federal de la Defensoría Pública. Maestro, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes y al contrario, muchas gracias, muy honrados por la recepción que nos dieron los diputados y por supuesto por esta oportunidad de dialogar con ustedes. Al contrario, maestro, a veces el problema no consiste en la falta de instituciones, sino que como ciudadanos o ciudadanas no tenemos el pleno conocimiento de para qué sirven esas instituciones y sobre todo aquellas que, como lo es el Instituto Federal de Defensoría Pública, cumplen con una noble labor, es decir, la visión, la misión de estas instituciones no tiene nada que ver con los linderos políticos. Claro. De ahí mi pregunta. ¿Qué es el Instituto Federal de la Defensoría Pública? Es el despacho de abogados más grande del país, eso es. Pero además es el despacho de abogados que da servicios gratuitos a la población en situaciones más vulnerables. Nosotros en la Defensoría Pública Federal atendemos, por ejemplo, a migrantes, a refugiados, a personas que se encuentran acusadas de cometer un delito federal y no tienen forma de pagar un abogado, personas que están en conflictos con bancos y que no tienen acceso a un abogado, en fin, tenemos una serie de, adultos mayores, personas con discapacidad, en fin, insisto, personas indígenas. Los grupos más vulnerables tienen en la Defensoría Pública la posibilidad de acceder a un abogado y por lo tanto de hacer valer sus derechos a través de juicios en los tribunales federales del país. La única restricción que tenemos en nuestro caso es que somos una institución federal que por lo tanto litiga ante los tribunales federales. Hay también, por supuesto, defensorías locales que complementan nuestro trabajo y que litigan ante los tribunales locales. De hecho, uno de los temas que tratábamos con los diputados era acerca de la Defensoría Local de la Ciudad de México. Y de ahí el porqué de este encuentro. En la Ciudad de México se está configurando una nueva visión de la Defensoría Pública en la capital del país. Ahora bien, la Defensoría Pública entonces es un derecho de los ciudadanos, pero a su vez una obligación por parte del Estado. Así es, así es. Yo le llamo también un derecho llave, es decir, el acceso a la justicia te permite ejercer otros derechos. Y la mayoría de las veces las personas pues con una situación económicamente, digamos, vulnerable, no pueden acceder a esos derechos si no cuentan con un abogado que los defienda, que los represente. Te daba el ejemplo pues de litigios en contra de bancos, corporaciones transnacionales con despachos muy robustos, y la única institución que puede litigar para que las personas de escasos recursos puedan hacer valer sus derechos somos nosotros, la Defensoría Pública federal. Insisto, de la mano del enorme trabajo que hacen las defensorías locales. En nuestro caso, por ejemplo, tenemos el cuerpo de abogados más grande del país, capaces de traducir lenguas indígenas, pero no solamente eso, además son hablantes de lengua indígena y conocedores de la cultura indígena. Esto es muy importante porque les permite a nuestros abogados hacer patente en los juicios la cosmovisión de los pueblos indígenas, y ese tipo de, digamos, conocimiento no se puede adquirir simplemente estudiando un idioma. Nuestros abogados son personas cuya lengua materna es una lengua indígena y por lo tanto conocen la cultura y la cosmovisión de estos pueblos. Estoy muy orgulloso, por ejemplo, de que durante esta administración, en 6 meses, hemos logrado pasar de tener posibilidad de traducir de 39 lenguas indígenas. Hoy en día podemos traducir 90 variantes lingüísticas clasificadas así por el INALI,
Entonces estamos en un crecimiento muy importante dentro de la Defensoría Pública, insisto, para defender a los grupos más vulnerables de nuestro país, como son los pueblos originarios. Ahora, ¿estamos hablando solamente de traductores o bien abogados de lenguas indígenas? Abogados. Que cumplen con ambas funciones, ¿no? Así es, así es. Son abogados titulados con cédula que además conocen la lengua indígena, conocen la cultura indígena. Y litigan asuntos en representación de los pueblos originarios. Pero además, nuestros abogados, en principio se suponía que solamente podían actuar, por ejemplo, en cierto tipo de litigios, por ejemplo, un defensor público, pues en materia penal. Pero la Suprema Corte de Justicia ha establecido que, dado que nuestros abogados son además pues conocedores de la lengua y de la cultura indígena, también pueden fungir como peritos, peritos traductores en otros litigios, en litigios civiles, en otras instancias. Entonces damos un servicio, por supuesto, de defensa de derechos en juicios, pero también de traducción en muchos otros ámbitos. Y qué importante es esto que usted menciona, porque, por ejemplo, en la Ciudad de México apenas lo hemos visto como política pública del actual gobierno y no es un spot publicitario. Es decir, lo que quiero dar a entender es que se está dando un avance en la conquista por los derechos, como lo es la Defensoría Pública. Se ha establecido ya como política pública tener en los ministerios públicos por lo menos un hablante de lengua indígena, porque en varios casos hemos visto que muchísima gente hablante de lengua indígena está reclusa, no porque haya cometido un delito, sino porque se le imputa falsamente un delito y no se puede defender, ¿no? Claro, claro. Ahora, en los últimos años, y no me refiero solo al cambio de gobierno, sino en los últimos años, ¿cuál ha sido el avance sustancial en la Defensoría Pública en el país? ¿Cuáles son las cosas que se han podido conquistar y que, es motivo de presumirlo, pero también por parte de los ciudadanos y las ciudadanas, de defenderlo? Claro. Pues mira, en la Defensoría Pública Federal, un avance y una característica que tiene mucho tiempo es que nosotros no formamos parte del Poder Ejecutivo. La Defensoría Pública Federal está adscrita al Consejo de la Judicatura Federal, es decir, al Poder Judicial. Esto nos da un margen de autonomía muy amplio, nos permite litigar en muchos casos en contra del propio gobierno. Nosotros litigamos en materia fiscal, administrativa, cuestionando los actos del propio gobierno, exigiendo un poco más de nuestras autoridades. En ese sentido tenemos esa gran posibilidad y ese margen de maniobra porque no recibimos órdenes del Ejecutivo Federal. Eso es un avance que tiene mucho tiempo y que yo celebro. Otro gran avance es el servicio civil de carrera. En el Poder Judicial hay un servicio civil de carrera y por lo tanto en la Defensoría Pública Federal tenemos un servicio civil de carrera donde tenemos defensores y asesores y después supervisores, evaluadores, delegados, que le permite estabilidad a los abogados federales. Pero además tenemos salarios muy dignos. A diferencia, digamos, de la percepción generalizada, pensando que, digamos, que la gente piensa que los abogados públicos, los llamados abogados de oficio, tienen malos salarios y es un mal servicio. Bueno, en el ámbito federal, nuestros abogados tienen salarios incluso mejores que los de los fiscales. Porque justamente estamos homologados, digamos, a los salarios del Poder Judicial Federal. Entonces, hay muy buenas condiciones de trabajo y eso nos permite también dar un servicio óptimo. La gente, nuestros abogados tienen perspectiva de crecimiento, tienen capacitación, tienen buenos salarios, condiciones dignas laboralmente y además, pues un manejo razonable de casos. Nuestros abogados llevan en promedio 150 asuntos al año. Por supuesto, hay excepciones donde hay muchos más y otras donde hay menos, pero digamos, en comparación con las defensorías locales cuyos abogados llevan miles de casos, nosotros tenemos condiciones de trabajo muy dignas. Por lo tanto, nuestros abogados pueden representar a las personas, hacer valer los derechos, digamos que en forma óptima. Y justo este era un tema que tocaba el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Ruiz, que decía, teníamos que avanzar hacia un modelo de defensoría pública en la que los empleados tengan un salario digno. Los que nos estén viendo a través de las pantallas nos preguntarán, bueno, ¿cómo por qué? ¿No? Porque se podría pensar que son funcionarios públicos y hay ahorita ante esta
forma de gobierno de la austeridad republicana, Ujú. pues entendería que no deben de haber sueldos, remuneraciones privilegiadas. Ujú. Pero en el caso de la Defensoría Pública es distinto, porque si los buenos abogados no les es tan atractivo Claro. el servicio público como una defensoría pública, Van a porque terminar trabajando en despachos. pueden obtener una mejor remuneración Claro, en el servicio claro, privado. pero no solo eso, yo te añadiría otro argumento. Ese planteamiento que tú formules me parece muy cierto, pero además hay un tema constitucional de justicia. Ujú. Eh, La Constitución establece, por ejemplo, en el procedimiento penal, en los juicios, en el nuevo sistema acusatorio, la idea del principio de contradicción. Y este principio implica, a su vez, la idea de igualdad de armas, es decir, que la Fiscalía tenga las mismas oportunidades de probar que la defensa. Si yo tengo malos abogados, mal pagados, con bajos salarios, y la Fiscalía tiene buenos abogados, bien pagados, con muy buenas condiciones de trabajo, es evidente que no voy a poder defender bien a las personas, Claro. y sobre todo a las personas de más escasos recursos. Entonces, los abogados que forman parte de la defensa pública, insisto, no son solamente trabajadores al servicio del Estado, son personas que hacen valer los derechos de los grupos más vulnerables. Y necesitamos buenos abogados para eso. Y necesitamos abogados que compitan con los fiscales. Entonces es indispensable condiciones de trabajo dignas para que se haga valer el principio de igualdad de armas y por lo tanto que haya una verdadera contradicción entre las partes y que los jueces tengan oportunidad de resolver con buenos elementos para hacer justicia realmente. Ahora, desde su punto de vista, ¿cuáles son los retos que todavía tienen por enfrentar las defensorías locales, que también son importantes? Claro. Y de hecho ese fue el motivo de este encuentro, ¿no? Transitar hacia un modelo de defensoría del Instituto de Defensoría de la Ciudad de México mucho mejor. ¿Cuáles serían los retos por enfrentar de estas defensorías locales? Bueno, uno evidente tiene que ver con el cumplir con un mandato constitucional. La Constitución establece ya, desde ahora, que los defensores deberían tener un salario igual o mejor que el de los fiscales, y no se cumple. Y esto es lamentable por digamos, este tema de fondo, de justicia, de acceso a la justicia. Pero también hay otros temas que, digamos, todavía están en el tintero de la agenda legislativa, uno de los cuales pues tiene que ver con la autonomía de las defensorías. Como ya decíamos, como mencionó el propio diputado Ricardo Ruiz, si tú tienes una defensoría subordinada al gobierno, va a ser muy difícil para esos abogados cuestionar los actos administrativos, cuestionar el cobro de impuestos, de multas de ese propio gobierno. Entonces necesitas un margen de autonomía. La iniciativa del diputado Ricardo Ruiz es reconocerle una plena autonomía, convertir a la Defensoría en un órgano constitucional autónomo, y en ese sentido nosotros lo celebramos. La Asociación Interamericana de Defensores Públicos, que se reunió por primera vez en México en esta semana, acaba de adoptar una declaración conjunta en donde afirmamos la enorme necesidad de tener defensorías públicas autónomas. Y en ese sentido celebramos y saludamos la iniciativa del diputado Ricardo Ruiz, que plantea la autonomía, digamos, total de la Defensoría Pública de la Ciudad de México. Pues esperemos que esta iniciativa, que ya ha sido puesta sobre la mesa por diferentes grupos parlamentarios, pueda avanzar en los próximos periodos ordinarios de sesiones. Por último, maestro, ¿quiénes pueden acceder a la Defensoría Pública? ¿Dónde pueden localizarlos? Porque al final del día las instituciones existen precisamente por quienes las necesitan. Claro, tienes toda la razón. La Defensoría Pública Federal tiene diferentes mecanismos, digamos, de contacto con la ciudadanía. De entrada, la primera pregunta me parece importante: ¿quiénes pueden acceder a la Defensoría Pública Federal? En principio, todos. Todas las personas que están acusadas de cometer un delito federal pueden acudir con nosotros. Las personas, te decía, migrantes, refugiados, niños, niñas, nosotros litigamos casos, por ejemplo, en amparo, defendiendo niñas y niños, adolescentes, en fin.
Toda la población puede acudir con nosotros, tenemos diferentes niveles de servicio. Por supuesto podemos llevar casos, litigar, pero también podemos dar simplemente orientación, asesoría a las personas. Para esto tenemos, por ejemplo, un sistema novedoso que implementamos en esta administración, que fue simplemente un call center, un 01800, es 224-2426, llamamos Defensatel, donde la gente puede acudir con nosotros y recibir una orientación y digamos, señalarle la dirección más cercana de Defensoría Pública a donde puede acudir con nuestros abogados. Nosotros tenemos abogados en toda la República, en todos los estados. Somos el único despacho de abogados que tiene litigios en todas las ciudades, en todos los centros de justicia federal. Los despachos más grandes de abogados particulares pues litigan en algunas ciudades, en algunos estados. Nosotros litigamos en todos los estados, en todas las ciudades, no solamente en materia penal, sino, insisto, en materia civil, en materia administrativa, en materia fiscal, defendiendo migrantes, defendiendo personas para que se les reconozca la condición de refugiados. En fin, todo mundo puede acceder a estos servicios. Un mecanismo sencillo es el telefónico, pero pueden también acudir a nuestras diferentes delegaciones en toda la República. Las direcciones se las pueden dar, por ejemplo, en ese call center. Maestro, pues muchísimas gracias. Hagamos valer este derecho, hagamos valer esta institución. La justicia es para todos y no solo para quien puede pagar una defensoría jurídica. Claro, así debe ser. Esa debe ser la aspiración y ese es nuestro trabajo cotidiano. Nosotros estamos en una enorme labor de consolidación de la institución de la Defensoría Pública Federal. Es una institución muy noble con una labor social, claro, de defensa de las personas que más lo necesitan. Tenemos estupendos abogados, insisto, con buenas condiciones laborales y además estamos consolidando esa capacidad de atención de la institución desde el Consejo de la Judicatura Federal. Muy bien, pues muchísimas gracias, maestro, y vamos a estar al pendiente. Muchas gracias a ustedes. Nosotros continuamos en Ciudad TV 21.2.